Hoy quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que vamos a compartir puede darte un giro en el corazón y en el alma. Tal vez llegaste aquí por curiosidad, o quizás porque, sin decirlo en voz alta, estás cansado de luchar. Y si ese es tu caso, quiero decirte algo con el corazón en la mano. Estás en el lugar correcto, no por casualidad, no por accidente. Dios sigue usando los medios más inesperados para alcanzar a quienes están al borde de rendirse. Así que, si este mensaje te habla, ayúdanos dejando un like, compartiéndolo y comentando aquí abajo esta frase: Dios tiene un propósito en todo esto, porque ese pequeño gesto tuyo puede hacer que alguien más, alguien que quizás hoy está llorando en silencio, también encuentre una palabra de esperanza. Ahora sí, respira hondo. Lo que viene puede ser justo lo que necesitabas. ¿Cuántas veces has sentido que das todo de ti, pero nada cambia? Que te esfuerzas, que oras, que sueñas, pero todo parece ir en contra. Te levantas con fe, pero terminas el día con un nudo en el pecho y preguntas sin respuesta. Te comparas, te frustras, te preguntas si estás fallando en algo. Y lo más duro de todo es que, aunque no lo digas, por dentro te estás cansando. Déjame decirte esto: esa lucha no es en vano. Muchas veces, en medio del dolor, creemos que Dios está lejos, pero la verdad es que las luchas no son una señal de que Dios se ha ido. Son el escenario perfecto para que su propósito empiece a revelarse, solo que no siempre se ve desde el primer momento. A veces Dios no cambia la tormenta porque primero quiere enseñarte a caminar sobre el agua. Mira, no es fácil hablar de propósito cuando el alma está rota, pero es en esos momentos donde más cerca estás de una transformación profunda. ¿Sabías que los diamantes se forman bajo presión? ¿Sabías que el oro se purifica en el fuego? Pues tú, en manos de Dios, también estás siendo transformado a través del proceso, no por castigo, por propósito. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada decepción, están cavando profundo, no para destruirte, sino para que lo que Dios ponga en ti tenga raíces fuertes. Porque hay bendiciones que solo pueden florecer en tierra trabajada por el dolor. Piensa en José, el joven que fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado. ¿Dónde estaba Dios en todo eso? Ahí mismo, trabajando, moldeando, preparando el corazón de un hombre que un día no solo sería gobernador de Egipto, sino el salvador de toda su familia. José no entendía su dolor cuando estaba en la cisterna, pero el propósito seguía vivo. Quizás tú hoy estás en una cisterna emocional, un momento donde no ves salida, pero lo que tú llamas final, Dios lo llama proceso, porque Dios ve lo que tú no puedes ver, el después. Él ya vio tu redención, tu restauración, tu testimonio completo, solo que ahora estás en el capítulo más difícil, pero no estás solo, nunca lo has estado. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que incluso cuando dudamos, incluso cuando estamos al borde de abandonar, Dios sigue escribiendo nuestra historia con paciencia y amor. Él no se rinde contigo. Él no borra tu nombre del libro por haber fallado, llorado o gritado: ya no puedo más. Él ya sabía que ibas a pasar por esto y aún así te eligió. Porque el propósito no se basa en lo fuerte que eres, sino en lo profundo que Él te ama. Cuando entiendes esto, empiezas a ver tus luchas de otro modo, ya no como castigos, sino como capítulos. Capítulos duros, sí, pero necesarios, porque te están llevando a algo más grande. ¿Alguna vez has cocinado un pastel? Antes de que esté listo, hay calor, hay mezcla, hay fuego. Nada tiene forma hasta que el proceso se completa.
Así es tu vida. Tal vez ahora solo ves ingredientes sueltos, momentos rotos, pero cuando Dios termine su obra, todo tendrá sentido. Y si hoy estás aquí, sintiendo que no puedes más, déjame decirte esto con toda mi alma. Resiste un poco más. No te rindas justo antes del milagro. Dios no ha terminado contigo. Y si tu alma está cansada, no necesitas correr, solo necesitas aferrarte. Aférrate a su promesa, a su amor, a su fidelidad, porque Él ha dicho que estará contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y sí, quizás no veas el propósito todavía, pero créeme, lo estás caminando. Hay días en los que simplemente no tienes ganas de levantarte, días en los que la vida parece un eco que no responde, en los que las oraciones se sienten como palabras lanzadas al aire. Y en esos momentos, la pregunta más frecuente no es ¿por qué yo?, sino ¿para qué todo esto? Es ahí donde comienza el despertar espiritual, cuando dejas de buscar culpables y empiezas a buscar sentido. ¿Te ha pasado que, tiempo después de una situación dolorosa, logras ver algo que en el momento no entendías? Como si de pronto las piezas rotas empezaran a encajar. Eso es el propósito manifestándose. A veces Dios no contesta rápido, pero siempre responde con propósito. Jesús lo vivió. En el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre, oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te imaginas? El Hijo de Dios pidiendo una salida, y aún así se rindió al propósito, porque sabía que la cruz era dolorosa, pero también sabía que detrás del dolor había salvación. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a rendirte a un propósito mayor, aunque ahora mismo duela? Mira, tu vida no es un accidente. Lo que estás atravesando no es un error del sistema divino. Hay lecciones que solo se aprenden entre lágrimas. Hay fortalezas que solo se activan en medio de la adversidad. El dolor, aunque no lo veas, está revelando quién eres realmente. Porque las máscaras caen en la tormenta. Y cuando eso pasa, Dios no te rechaza, te reconstruye. Tal vez perdiste algo o alguien que amabas. Tal vez fracasaste en algo que creías seguro. Tal vez no sabes quién eres sin esa relación, sin ese trabajo, sin ese plan que tenías. Pero todo eso, aunque te duela, está siendo usado para llevarte más cerca de quien verdaderamente eres en Cristo. A veces Dios quita lo que pensabas que era tu vida para darte la vida que realmente soñó para ti. No se trata de romantizar el sufrimiento, se trata de aprender a ver con otros ojos, porque mientras más oscuro parece todo, más cerca estás del amanecer. El enemigo quiere que creas que estás acabado, que ya no hay salida, pero lo que él no sabe es que tu historia todavía tiene capítulos por escribirse. ¿Recuerdas a Elías, el profeta poderoso que hizo descender fuego del cielo? Hubo un momento en el que se escondió en una cueva, cansado, queriendo morirse. Y ahí, en su peor momento, Dios no lo regañó. No le dijo: ¿cómo te atreves a dudar después de todo lo que has visto? No, hombre, Dios le habló en un susurro, le preparó pan, le dio descanso y luego le dijo: levántate, que aún tienes camino por recorrer. Tal vez hoy tú necesitas escuchar eso. Todavía hay camino por recorrer, todavía hay propósito, todavía hay promesas que se cumplirán, pero tienes que seguir, no corriendo, no en tu fuerza, solo confiando paso a paso. Y aquí quiero que hagamos una pausa, porque si hasta ahora esto ha tocado algo en tu interior, quiero pedirte algo sencillo pero poderoso. Comenta aquí abajo: Dios me está formando. Que sea una declaración, un acto de fe, porque cuando lo escribes también lo crees un poco más.
y cuando alguien más lo lea, sabrá que no está solo. A veces creemos que la fe se trata de tener respuestas, pero la fe verdadera se activa cuando no las tienes, y aún así decides creer, porque ahí está la diferencia entre el que sobrevive y el que avanza con propósito. Y mira, no tienes que entenderlo todo, solo necesitas estar dispuesto. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y si te ha traído hasta aquí, si ha permitido que escuches este mensaje, es porque todavía no ha terminado contigo. Así que sí, estás luchando, estás cansado, pero también estás vivo, estás en proceso. Y lo que hoy parece una herida, mañana puede ser tu mayor testimonio. Sigue confiando, sigue orando, sigue caminando, porque Dios te está formando. Y lo que viene será tan grande que todo este dolor tendrá sentido. A veces, las luchas que enfrentamos no son grandes tormentas visibles para el mundo, sino batallas silenciosas que libramos en lo profundo del alma. Esos momentos en los que sonríes por fuera, pero por dentro sientes que algo se está rompiendo. Esas noches en las que te acuestas con 1000 pensamientos en la cabeza y ninguna respuesta en el corazón. ¿Te ha pasado? Si es así, déjame decirte algo importante. No estás solo, y más aún, no estás perdiendo el tiempo, porque cada lágrima que derramas, cada pensamiento que no compartes, cada oración que haces desde la desesperación, todo eso tiene un propósito. En este punto de la vida, tal vez estás luchando contra una pérdida que no entiendes, una puerta que no se abre, una relación que no sana, o simplemente ese sentimiento de vacío que aparece sin aviso. Y lo más duro de todo es no saber por qué. Pero, ¿y si ese por qué no es tan importante como el para qué? ¿Y si esa lucha que hoy no comprendes está preparando el terreno para una bendición que todavía no puedes imaginar? Mira, cuando un árbol es podado, al principio parece que lo están dañando. Sus ramas caen, su forma se altera, queda expuesto. Pero quien poda no lo hace para destruir, sino para dar vida, porque esa poda estratégica permite que crezca con más fuerza, con más dirección, con más fruto. Así también trabaja Dios contigo. Él ve en ti el potencial que tú a veces olvidas. Él sabe que para que puedas florecer, hay ramas que deben caer, el orgullo, la dependencia en lo superficial, la comodidad que te impide avanzar. Y sí, duele, el proceso duele, pero el dolor no es el enemigo. El verdadero enemigo es rendirse antes de tiempo, porque en medio de la lucha se está formando algo que no se ve. Tu carácter, tu fe, tu propósito. Las raíces de tu vida se están haciendo más profundas para que cuando llegue la tormenta no te derribe. Y eso no lo lograrías sin pasar por el proceso. Tal vez en este momento estás esperando un cambio externo, un nuevo trabajo, una solución, una señal del cielo. Pero a veces el cambio más importante no está fuera, sino dentro, porque Dios está más interesado en lo que ocurre en tu interior que en lo que sucede a tu alrededor. Él quiere formar en ti una fe que no dependa de circunstancias, una confianza que no se quiebre ante el primer viento. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren escapar de la lucha en lugar de atravesarla. Pero, ¿cómo sabrás cuán fuerte eres si nunca te pones a prueba? ¿Cómo sabrás cuánto confías en Dios si nunca tienes que depender solo de Él? La lucha es la herramienta con la que Dios pule tu alma, como el fuego que refina el oro, como el martillo que moldea el hierro. Recuerda a José. Fue vendido por sus hermanos, esclavizado, acusado injustamente y encarcelado. Todo parecía ir mal, pero cada paso de su doloroso camino lo acercaba más al propósito de Dios.
porque sin esclavitud no habría conocido Egipto, sin prisión no habría conocido al faraón, y sin esas etapas de sufrimiento jamás habría llegado a ser el hombre que salvó a una nación entera del hambre. Así también contigo. Tal vez hoy te sientes encerrado, incomprendido, subestimado, pero si mantienes la fe, descubrirás que cada paso te está acercando al lugar donde Dios quiere usarte. Y cuando llegues allí, mirarás atrás y entenderás que las lágrimas no fueron en vano, que las noches oscuras fueron parte del amanecer. Por eso, no subestimes tu proceso, no minimices tu dolor, porque aunque hoy no lo veas, el cielo sigue escribiendo tu historia. Y no es una historia cualquiera, es una historia con propósito, una historia que inspirará a otros, una historia que revelará la gloria de Dios. Si este mensaje está tocando tu corazón, te pido que no lo guardes solo para ti. Dale like a este video, compártelo con alguien que esté pasando por una lucha y escribe en los comentarios: Dios está obrando, aunque no lo vea. Porque tu acto de fe, por pequeño que parezca, puede ser la semilla de esperanza que alguien más necesita. Y prepárate, porque en la siguiente página vamos a hablar de cómo mantener la fe activa en medio del desierto. Porque la fe no es solo creer cuando todo va bien, es confiar, aun cuando no entiendes nada. Quédate conmigo, lo mejor aún está por venir. Y ahora que hemos caminado juntos hasta aquí, quiero que te detengas un momento y respires. No te apresures a terminar este video, porque puede que justo ahora venga la parte que tu alma necesitaba escuchar. Tal vez llevas tiempo buscando respuestas, soluciones rápidas, salidas inmediatas, pero el verdadero cambio comienza cuando dejas de buscar escape y empiezas a buscar entendimiento. Dios no quiere solo sacarte del problema, quiere que entiendas que estás aprendiendo en medio de él. ¿Por qué? Porque cada lucha no solo es un obstáculo, también es una oportunidad para verte a ti mismo con los ojos del cielo, una oportunidad para que descubras cuánta fe puedes tener, incluso cuando todo se derrumba a tu alrededor. Es en las luchas donde se forjan los testimonios más poderosos, aquellos que tocan el corazón de otros, aquellos que, años después, se convierten en la voz que anima a alguien más a no rendirse. Porque lo que vives hoy con dolor, mañana puede convertirse en la razón por la que alguien recupere la esperanza. Y eso es un propósito que vale la pena. ¿Sabes cuál es uno de los mayores milagros? Seguir creyendo cuando todo te dice que no. Seguir confiando cuando no hay señales. Seguir caminando cuando el camino parece cerrado. Esa fe silenciosa que nadie aplaude, que nadie ve, pero que Dios honra. Porque Él ve lo que haces en secreto. Ve cuando te levantas con lágrimas en los ojos. Ve cuando eliges el bien aunque no veas el fruto. Ve cuando decides amar, perdonar y seguir adelante, incluso cuando duele. Y si hoy estás en medio de esa lucha, quiero decirte algo con todo mi corazón. No estás roto, estás siendo moldeado, estás siendo preparado, estás siendo afinado como un instrumento que pronto dará su mejor melodía. Dios no desperdicia ningún momento de tu vida, ni el más oscuro, ni el más doloroso. Todo está siendo tejido con propósito, aunque aún no veas el diseño completo. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní. Allí enfrentó su propia lucha interna. No fue en la cruz donde primero entregó su voluntad, fue en ese jardín, en oración, en soledad, en sudor y lágrimas. Y aún así, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue su rendición en medio del dolor lo que abrió paso al mayor milagro de todos. A veces, las respuestas de Dios no llegan como rayos desde el cielo, sino como una calma en medio de tu caos.
como una fuerza que no sabías que tenías, como una paz que te permite seguir, aún sin entender. Y eso es gracia, eso es favor, eso es amor en su forma más pura. Así que hoy, en vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, atrévete a preguntar, ¿para qué me está preparando Dios con esto? Esa simple pregunta puede transformar completamente tu perspectiva, porque cuando cambias el enfoque del dolor al propósito, el alma se fortalece, la esperanza renace y tu espíritu se eleva. Si esta palabra está resonando contigo, no la dejes aquí. Es tiempo de actuar, es tiempo de escribir en los comentarios: estoy en proceso, pero Dios no ha terminado conmigo. Es tiempo de dejar tu like si esto habló a tu corazón. Es tiempo de compartir este mensaje con alguien que lo necesita, porque lo que estás viviendo puede ser la luz que otros necesitan ver. Y si aún te preguntas si todo esto tiene sentido, permíteme decirte algo. Sí, lo tiene. Dios no escribe historias a medias. Él no deja procesos inconclusos. Él completa lo que empieza. Y si todavía estás respirando, es porque tu historia continúa. No estás al final, estás en medio del capítulo más importante. Así que sigue. Un paso más, una oración más, una decisión más de confiar. Porque en cada paso que das, aunque no lo veas, estás siendo transformado. Estás caminando hacia el propósito que Dios soñó para ti desde antes de que nacieras. Y no olvides esto: el fuego que intentó destruirte será el mismo fuego que te purificará. Y cuando salgas de él, no saldrás igual. Saldrás más fuerte, más sabio, más lleno de fe. Porque las luchas no vinieron a acabar contigo. Vinieron a revelarte lo que Dios puede hacer contigo, incluso en medio del dolor. Así que termina este video con esta convicción: mi lucha tiene propósito, y mi propósito está en manos de Dios. Confía, avanza, y nunca camines solo, porque el cielo sigue hablando, sigue guiando y sigue creyendo en ti, incluso cuando tú dudas de ti mismo. Hay momentos en la vida donde el dolor es tan profundo que parece que no tiene fin. Te levantas por la mañana con un peso invisible en el alma, y por más que trates de seguir adelante, algo dentro de ti parece roto. No importa lo que digan los demás, tú sabes lo que duele. Y ahí, en ese espacio oscuro donde nadie más parece entenderte, es donde el propósito comienza a tomar forma. Porque en el silencio del sufrimiento, Dios susurra las verdades que no escucharías en medio del ruido. Las luchas diarias no son castigos, son oportunidades disfrazadas, momentos que, aunque difíciles, están diseñados para acercarte más a lo que realmente fuiste llamado a ser. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas más fuertes que conoces llevan cicatrices? No nacieron con fuerza, la desarrollaron en medio de las tormentas. La fe no crece en los días soleados. La fe crece cuando el cielo está gris y no tienes más opción que creer que el sol volverá a salir. En tus momentos de lucha, Dios no te ha abandonado. Está construyendo algo dentro de ti. Quizás no lo entiendes ahora, pero llegará el día en que mires atrás y agradezcas ese proceso, porque gracias a él aprendiste a orar con más profundidad, a valorar con más humildad y a amar con más compasión. Y es que las luchas revelan tu verdadera fe. Es fácil decir confío en Dios cuando todo va bien, pero cuando te sientes solo, cuando tus oraciones parecen no tener respuesta, cuando la vida se torna injusta, ahí es donde tu fe es puesta a prueba. Y no para reprobarte, sino para purificarte, para mostrarte lo que realmente hay dentro de ti. A veces creemos que estamos fuertes hasta que la vida nos pone de rodillas, pero es en ese punto, en esa rendición,
donde comienza la verdadera transformación. Dios nunca desperdicia el dolor. Cada lágrima que has derramado, Él la ha visto. Cada noche sin dormir, cada oración susurrada en medio del llanto, cada ya no puedo más, todo cuenta. No estás viviendo en vano. No estás luchando sin razón. Estás en medio de un proceso que, aunque hoy duele, mañana te dará alas. ¿Recuerdas a José? Vendido por sus hermanos, acusado falsamente, olvidado en la cárcel. Y sin embargo, al final, fue el instrumento para salvar a toda una nación. Si José no hubiera pasado por todo eso, no habría llegado al palacio. El dolor lo posicionó para el propósito. Y contigo no será diferente. A veces el obstáculo no está en el camino. El obstáculo es el camino. Dios permite ciertas luchas porque sabe que solo a través de ellas vas a soltar lo que te impide avanzar. Él quiere que crezcas, que sanes, que te liberes de ataduras que ni siquiera sabías que llevabas. Pero eso no ocurre sin incomodidad. El proceso duele, pero también purifica. El quebranto que hoy sientes puede ser el inicio de tu mayor victoria. Y si estás aquí escuchando esto, no es casualidad. Tal vez te estás preguntando si vale la pena seguir luchando. Tal vez estás pensando en rendirte. Pero escucha esto. Aún en medio de la prueba, tú sigues respirando. Eso significa que Dios no ha terminado contigo. Hay más por vivir, más por descubrir, más por transformar. Y tu historia aún se está escribiendo. No te detengas ahora. No cierres el libro. Este capítulo difícil no es el final. Es solo la parte de la historia donde el héroe atraviesa la oscuridad antes de encontrar la luz. En momentos como este, es vital rodearte de fe. Llénate de palabras que te edifiquen, de personas que te animen, de verdades que te levanten. Deja de alimentar tu miedo y empieza a alimentar tu esperanza. Porque lo que más necesitas no es una explicación, es una revelación. Y esa revelación viene cuando decides mirar tu lucha con otros ojos, con los ojos de la fe. Cuando entiendes que lo que hoy parece tu ruina puede ser el cimiento de tu llamado. Dios está contigo en cada paso, incluso en los pasos que das entre lágrimas. Y si hoy tu corazón está quebrado, si sientes que no puedes más, haz esta oración desde lo profundo. Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en ti. Tómame de la mano y muéstrame el propósito detrás de este dolor. Esa simple oración puede cambiarlo todo, porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, hace milagros con lo que otros habrían descartado. Así que sigue, aun cuando duela, aun cuando no entiendas, aun cuando parezca que todo está en tu contra. Sigue, porque quien está contigo no te abandona, y lo que Él empezó en ti lo va a terminar. Cada lucha tiene sentido cuando la enfrentas de su mano. Cada paso que das, incluso el más pequeño, te está acercando al cumplimiento de tu propósito. No estás solo, nunca lo estuviste, y lo mejor aún está por venir. A veces creemos que Dios solo está en los templos, en las oraciones bien dichas o en los momentos de adoración. Pero, ¿sabes dónde se revela con más fuerza? En medio del caos, en esos días donde todo parece salir mal, en esos momentos donde nadie te entiende y tú tampoco entiendes por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Ahí, justo ahí, Dios está más cerca de lo que imaginas. No es indiferente a tu dolor. Él no observa desde lejos. Él camina contigo, incluso cuando sientes que vas solo. El problema es que cuando estamos en lucha, nuestra percepción se nubla. Creemos que el silencio de Dios es ausencia, cuando muchas veces es presencia en forma de proceso. La lucha no siempre es contra lo externo. Muchas veces es una guerra interna, contra tus pensamientos, contra tus inseguridades,
contra las voces que te dicen que no puedes, que no vales, que nunca vas a salir adelante. Y si escuchas lo suficiente esas voces, empiezas a creerlas. Pero hoy Dios quiere recordarte algo diferente. Tú eres su creación, eres obra de sus manos, y Él no comete errores. Cada parte de tu historia, incluso las más oscuras, tienen un propósito en su plan. No porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque Él sabe cómo usar el dolor para construir tu destino. Mira tu vida como si fuera una gran sinfonía. Hay momentos de notas altas, de alegría, de logros, pero también hay silencios, disonancias, pausas que parecen no tener sentido. Y sin embargo, todo eso forma parte de la melodía. Sin esos momentos oscuros, la música no tendría profundidad. Lo mismo ocurre con tu historia. Tus luchas dan peso a tu testimonio. Y créeme, llegará el día en que alguien escuche por lo que pasaste y se sienta animado a no rendirse, porque verán en ti que es posible atravesar la tormenta y seguir de pie. Daniel fue lanzado al foso de los leones, no por hacer algo malo, sino por ser fiel. Y sin embargo, Dios no evitó que entrara al foso, lo acompañó dentro de él. Esa es la diferencia. A veces, Dios no quita la prueba, pero promete estar contigo en medio de ella. Y si Él está contigo, entonces tienes todo lo que necesitas para resistir, para avanzar, para aprender, para crecer. Hay cosas que solo se aprenden en la lucha. La paciencia, la humildad, la dependencia total de Dios no se desarrollan cuando todo está bien, se forjan en el fuego. Y aunque parezca contradictorio, la lucha puede ser un regalo disfrazado, porque te muestra lo que realmente importa, te limpia de lo superficial, te devuelve a lo esencial, y en ese proceso comienzas a ver con otros ojos, ya no desde el dolor, sino desde la transformación. No ignores tus heridas, no las escondas como si fueran vergüenza, porque muchas veces lo que más te avergüenza es justamente lo que Dios usará para su gloria. Tus cicatrices pueden ser faros para otros, señales de que, aunque fuiste herido, seguiste caminando, de que, aunque sufriste, no te rendiste. Eso es lo que inspira, eso es lo que da esperanza. Y si hoy estás atravesando un tiempo difícil, detente un momento, respira, no para rendirte, sino para tomar fuerzas. Haz una pausa y vuelve al centro. Vuelve a aquel que conoce cada detalle de tu alma. No necesitas tener las respuestas, solo necesitas la fe para dar el siguiente paso. A veces, el propósito no se ve con claridad hasta que pasas la tormenta. Pero una cosa es segura, si estás en las manos de Dios, nada de lo que vives será en vano. El enemigo quiere que pienses que estás perdido, que no hay salida, que lo que estás viviendo es un castigo. Pero la verdad es otra. Lo que estás viviendo puede ser el inicio de tu propósito más grande. ¿Y sabes qué hace la diferencia? Tu disposición. No se trata de tener todo resuelto. Se trata de decir, Señor, aquí estoy. No entiendo, pero confío. Esa es la clase de fe que mueve el cielo. Esa es la clase de fe que transforma tu historia. Y si en este momento estás cansado, desgastado, confundido, no te castigues por sentirte así. Eres humano. Está bien no tener todas las fuerzas, pero en tu debilidad, Dios se glorifica. Cuando ya no puedes, Él puede. Cuando tú te rindes, Él te levanta. Solo necesitas aferrarte a su promesa. No te dejaré ni te abandonaré. Hoy quiero que te quedes con esto. Tu lucha no es tu final. Es solo una estación en el camino. No construyas tu vida sobre lo que estás sintiendo hoy. Construye sobre lo que Dios ha prometido, porque sus promesas no cambian, aunque tus emociones sí. Y Él ha prometido darte un futuro y una esperanza. Ha prometido que,
aunque pases por el fuego, no te quemarás, que aunque camines por el valle de sombra de muerte, no temerás, porque Él está contigo. No estás estancado, estás siendo moldeado, no estás olvidado, estás siendo preparado. Y aunque no lo veas aún, hay propósito en todo esto. Confía, camina, cree, porque lo mejor está por venir. Tal vez no te diste cuenta, pero cada herida que llevas en el alma también te ha enseñado algo. Hay dolores que no pediste, decepciones que no imaginaste y silencios de Dios que parecieron eternos. Pero mira dónde estás, sigues aquí, respirando, buscando respuestas, con el corazón aún abierto, aunque lastimado. Eso ya es una victoria. Y aunque el enemigo quiera que te fijes en lo que perdiste, Dios quiere que veas lo que estás ganando. Carácter, profundidad, sensibilidad, fe. Cuando te sientes estancado, cuando todo parece detenido, es fácil caer en la trampa de compararte. Miras a otros avanzar, cumplir metas, lograr cosas, y tú sigues luchando con lo mismo. Pero lo que no ves es que tú estás sembrando raíces, estás creciendo por dentro, y las raíces profundas no se ven, pero son las que sostienen árboles firmes cuando vienen los vientos. Lo que estás viviendo ahora está fortaleciendo tu estructura interior. Dios está trabajando en lo que nadie ve, para luego mostrarte con fuerza donde todos podrán ver. Jesús mismo pasó por un desierto antes de comenzar su ministerio. 40 días solo, con hambre, con tentaciones, con pruebas. Y aunque era el Hijo de Dios, no evitó ese proceso. Lo abrazó, porque sabía que después del desierto vendría el poder, el propósito, la misión. No puedes vivir una resurrección sin pasar primero por una cruz. No puedes llevar luz si antes no has atravesado oscuridad. Y ese lugar donde ahora te encuentras, ese desierto emocional, donde todo parece seco y sin sentido, puede convertirse en el lugar donde escuches con más claridad la voz de Dios. A veces, cuando todo alrededor se apaga, el alma empieza a oír lo que antes el ruido no dejaba escuchar. Dios no ha terminado contigo, no te está castigando, te está enseñando a ver más allá. Te está haciendo fuerte por dentro para que lo que viene no te derrumbe. Muchas personas quieren éxito sin proceso, quieren propósito sin formación, pero Dios es un Dios de procesos, y esos procesos casi siempre vienen envueltos en momentos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque solo en las dificultades descubrimos nuestra verdadera fe. Es fácil confiar cuando todo va bien. Lo difícil es confiar cuando todo se rompe. Pero es ahí, justo ahí, donde la fe se convierte en una decisión, no en una emoción. El enemigo intentará hacerte pensar que estás olvidado, pero si supieras cuánto cuida Dios cada detalle de tu historia, dormirías en paz. Él no improvisa, Él no se confunde. Si estás viviendo esto, aunque no lo entiendas, es porque hay una razón eterna detrás. No necesitas entender todo ahora, solo necesitas confiar lo suficiente para seguir caminando. Mira a José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en una cárcel. Podrías decir que su vida fue una cadena de injusticias, pero en el momento exacto, Dios lo levantó. Y lo que parecía el peor capítulo fue lo que Dios usó para llevarlo al palacio. Sin el pozo no hubiera habido trono. Sin la cárcel no habría interpretación de sueños. Cada etapa fue una pieza del rompecabezas. Y así también es tu vida. Cada capítulo, incluso los más duros, forman parte de una historia más grande. Cuando estás en lucha, tienes dos opciones: resistir desde el orgullo o rendirte desde la fe. No rendirse en el sentido de darse por vencido, sino en el sentido de entregarse a un plan más alto. De decir: Señor, no entiendo lo que haces, pero creo en quién eres.
Ese tipo de rendición no te debilita, te fortalece, te libera del peso de querer controlarlo todo y te abre a la paz de saber que no estás solo en esto. Las luchas diarias no son castigos, son oportunidades para encontrarte contigo mismo y con Dios. Son espejos donde ves lo que hay en tu interior y también son puertas hacia algo mayor. Pero para cruzarlas necesitas confiar, no con los ojos, sino con el corazón, porque la fe en su forma más pura no es una emoción eufórica, es una decisión silenciosa de seguir creyendo cuando todo lo demás dice que no tiene sentido. Si hoy estás en medio de esa lucha, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué está tratando de enseñarme Dios aquí? ¿Qué parte de mí está siendo formada? ¿A qué debo renunciar para avanzar? Las respuestas no siempre vendrán rápido, pero el solo hecho de hacerte esas preguntas abre espacio a la transformación. Tú no estás estancado, estás en proceso, y los procesos toman tiempo. A veces la tierra se ve quieta, pero por dentro hay raíces creciendo, nutrientes moviéndose, vida formándose. No te desesperes por resultados visibles. Celebra los cambios invisibles que están ocurriendo en tu carácter, en tu fe, en tu sensibilidad hacia Dios. Y si hoy te sientes débil, con ganas de rendirte, repite esto. Esta lucha también tiene un propósito. Y aunque no lo entienda, confío en que Dios me está llevando a algo mejor. Porque esa declaración, cuando sale del corazón, mueve el cielo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesto a seguir, aunque sea con pasos temblorosos. A veces, el paso más pequeño en dirección correcta termina siendo el inicio de los mayores milagros. Dios no está buscando gente perfecta, está buscando corazones dispuestos. Y si tú hoy estás dispuesto, aunque sea con lágrimas en los ojos, Él tomará tu mano y te mostrará que no hay lucha que no tenga sentido en su plan perfecto. Confía, no es el final, es parte del camino. A veces el dolor más grande viene del silencio, no el silencio exterior, sino ese silencio interior donde parece que ni siquiera Dios responde. Y ahí, en ese vacío, el corazón tiembla. Te preguntas si vas por el camino correcto, si hiciste algo mal, si acaso Dios se olvidó de ti. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar con el alma. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Es como ese momento justo antes de que el sol salga. Parece oscuro, parece inmóvil, pero en realidad es el preludio de una gran revelación. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia pasaron por momentos así. David fue ungido rey, pero antes de sentarse en el trono, tuvo que esconderse en cuevas, huir por su vida y llorar solo. Ana, la madre de Samuel, lloró en el templo por años antes de recibir respuesta. Elías, después de ver el poder de Dios en el monte, se sintió tan solo que pidió morir. ¿Y sabes qué tienen en común todas estas historias? Que Dios nunca los abandonó. Al contrario, estaba más cerca de lo que imaginaban. Y tú, que tal vez estás en una etapa parecida, quiero recordarte algo. No estás roto sin razón. Estás siendo moldeado. No estás perdiendo el tiempo. Estás siendo afinado. El oro no brilla hasta que pasa por fuego. Y los instrumentos más afinados son los que han sido más ajustados. Es incómodo, lo sé, pero hay propósito en cada giro, en cada pausa, en cada lágrima. Una de las mentiras más comunes que susurra el enemigo en tiempos de lucha es: ya no vale la pena seguir. Pero eso es justo lo que quiere que pienses, porque sabe que estás a punto de cruzar un umbral. Y cuando más fuerte es la tormenta, más cerca estás del amanecer. No dejes que las emociones del momento saboteen el destino que Dios ha preparado para ti.
Tú no naciste para vivir en derrota. Naciste para vencer, para crecer, para impactar. Y en esa lucha, quiero invitarte a mirar con otros ojos. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Comienza a preguntarte, ¿qué quiere formar Dios en mí a través de esto? Esa pregunta transforma la perspectiva. Cambia el enfoque de víctima a protagonista, de alguien que sufre pasivamente a alguien que aprende activamente. Imagina que cada dolor es como una carta enviada por Dios con una lección adentro. Si solo la rechazas porque duele, nunca sabrás lo que decía. Pero si la abres con humildad, descubrirás verdades que solo se revelan en la fragilidad. Y una de las más profundas es esta: no necesitas entender para confiar, necesitas confiar para entender. Dios no improvisa contigo, no está lanzando pruebas al azar. Él sabe exactamente qué parte de ti necesita ser fortalecida para sostener lo que viene, porque lo que viene es grande. Pero si tu interior no está preparado, se puede caer por dentro aunque parezca estable por fuera. Por eso el proceso no se salta, se atraviesa. A veces la fe se fortalece más en los días grises que en los soleados, porque es ahí donde descubres si de verdad crees o si solo tenías una fe emocional. Y está bien dudar, está bien llorar. Lo que no está bien es rendirse a la mentira de que estás solo, porque no lo estás. El Espíritu Santo no es un visitante que viene cuando estás feliz. Es un compañero que camina contigo aun cuando no dices ni una palabra. Hay momentos en los que no tienes fuerza ni para orar y solo puedes suspirar. Y eso basta, porque incluso tu suspiro es escuchado en el cielo. El dolor no cancela tu relación con Dios. A veces la profundiza. Y cuando no puedes orar palabras, ora con tu silencio. Dios no necesita frases bonitas, necesita sinceridad. ¿Recuerdas a Pedro caminando sobre el agua? Todo iba bien mientras su mirada estaba en Jesús, pero cuando miró el viento, se hundió. No fue el agua la que cambió, fue su enfoque. Y tú también puedes estar caminando sobre las promesas de Dios, pero si quitas la mirada del que te llamó, vas a hundirte en la ansiedad, el miedo, la confusión. Así que vuelve tu mirada, aunque te estés hundiendo, porque aún ahí Jesús extiende su mano. Las luchas diarias no son obstáculos para tu fe, son parte del camino de la fe. Y cada paso, por incierto que parezca, es un paso más cerca de la promesa. A veces avanzas sin darte cuenta, porque no todo avance se ve en números o resultados. A veces el mayor avance es que hoy no te rendiste, que hoy oraste aunque no tenías ganas, que hoy elegiste seguir creyendo. Eso también es victoria. Y si sientes que todo se te ha cerrado, que ya no sabes qué hacer, haz esto, detente, respira y recuerda que tu valor no está en tu rendimiento, ni en tus logros, ni en tu imagen. Está en el hecho de que eres hijo, hija de Dios. Y eso no cambia con tus errores ni con tus temporadas difíciles. Dios no te ama menos en tu proceso. Él te acompaña más. Cada batalla interna que estás enfrentando es una oportunidad para conocer a Dios de una manera que antes no conocías. Y cada vez que decides seguir, aún con el alma cansada, estás diciéndole al cielo: confío en ti. Y eso es poderoso. Porque cuando un corazón frágil elige confiar, el cielo se mueve. Así que si hoy te sientes como si estuvieras caminando en círculos, sin avance visible, recuerda, Dios no se mueve en la lógica humana. Él se mueve en propósito eterno. Y si tú hoy sigues dando pasos, aunque sean pequeños, estás honrando ese propósito. Estás mostrando al mundo que hay una fe que no depende de las circunstancias. Hay algo que solo aprendes en medio del dolor, a dejar de luchar contra todo lo que no entiendes
y empezar a descansar en aquel que lo entiende todo, porque cuando las respuestas no llegan, cuando los caminos se cierran, cuando todo parece estar al revés, lo único que puede sostenerte es la certeza de que Dios sigue estando ahí. No te prometió explicaciones, te prometió compañía. Y eso, cuando lo entiendes, lo cambia todo. Tal vez hoy estás cargando con una frustración silenciosa. Esperabas que las cosas fueran diferentes. Te imaginabas otro camino, otros resultados, otra historia. Pero aquí estás, con preguntas sin resolver, con heridas que no terminan de cerrar, con decisiones que pesan más de lo que imaginabas. Y sin embargo, sigues levantándote, sigues orando, sigues creyendo, aunque sea con fe quebrada. Eso ya es una victoria, porque en un mundo que te empuja a rendirte, cada paso de fe, por pequeño que sea, es un acto de valentía. Mira, Dios no busca que seas perfecto, busca que seas sincero. No espera que tengas todas las respuestas, solo espera que no dejes de buscarlo a Él, porque mientras lo busques, mientras le entregues tu dolor, tu proceso, tus dudas, Él va a estar trabajando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que nada cambia. Piensa por un momento en un árbol que está en invierno. Sus ramas están secas, su apariencia es débil. Cualquiera podría pensar que está muriendo, pero en realidad, por dentro, sus raíces están creciendo, se están fortaleciendo, se están preparando para la próxima primavera. Así es tu alma cuando estás en un invierno espiritual. Aunque no se vea fruto, aunque no haya brillo exterior, Dios está fortaleciendo tus raíces, está afirmando tu identidad, tu carácter, tu fe. Y muchas veces, las temporadas más silenciosas son las más profundas, porque ahí es donde se forja lo verdadero. Ahí es donde dejas de depender del aplauso, de los logros, de lo visible, y empiezas a encontrar tu valor en lo eterno, en lo que no cambia, en lo que realmente importa. Porque la verdadera plenitud no viene de que todo te salga bien, sino de saber que estás donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Él te llamó a hacer, aunque eso no se vea espectacular. Tal vez lo que te hace sentir estancado no es falta de movimiento, sino una percepción equivocada. Estás creciendo, pero desde adentro. Estás sanando, aunque no lo notes aún. Estás avanzando, aunque parezca que no te estás moviendo. A veces el mayor avance ocurre en el alma, no en el calendario, porque Dios no trabaja a la velocidad del mundo, trabaja a la velocidad de tu transformación. Te sientes como que estás en pausa. Bienvenido al taller de Dios. Es allí donde pule los detalles, donde moldea lo que nadie ve, donde prepara lo que otros admirarán después sin saber cuánto te costó llegar ahí. Y es que el proceso siempre es más largo de lo que esperamos, pero más profundo de lo que imaginamos. Porque lo que Dios edifica bien, lo edifica lento, pero lo edifica firme. Y cuando Dios termina algo, no hay nadie que pueda derribarlo. ¿Recuerdas cuando Jesús llegó a Betania y encontró a Lázaro ya muerto, con 4 días en la tumba? Todos pensaban que era demasiado tarde, que ya no había nada que hacer. Incluso Marta, con toda su fe, le dijo: Señor, si hubieras estado aquí. Pero Jesús no había llegado tarde. Había llegado justo a tiempo para mostrar que ni la muerte tiene la última palabra cuando Él está presente. A veces tu situación puede parecer muerta. Puede parecer que todo se terminó, que ya no hay nada que salvar. Pero Dios llega cuando tiene que llegar. Y si Él ha permitido el proceso, también preparará la resurrección. Porque con Dios nunca es demasiado tarde. Él es experto en redimir el tiempo, en restaurar lo que parecía perdido, en dar nueva vida donde solo había ruinas
Y quizás hoy necesitas escuchar esto. Lo que estás viviendo no te define, te prepara. No eres tu temporada difícil, no eres tu peor día, no eres tu error más grande. Eres el hijo o la hija de un Dios que transforma cenizas en belleza, que escribe historias gloriosas con capítulos dolorosos. Y cuando esta etapa termine, porque sí, terminará, vas a mirar atrás y agradecer que no todo salió como tú querías, porque lo que Dios tenía era mucho mejor. Así que no te desesperes, no renuncies, no pienses que estás perdiendo tiempo. Con Dios nada se pierde, todo se transforma, incluso este momento que no entiendes, este silencio que te incomoda, esta lucha que no termina. Todo tiene un propósito y ese propósito te está formando para un destino mayor. A veces llegamos al final de un camino sin respuestas, con las manos vacías, los ojos húmedos y el corazón cansado. No hay aplausos, no hay medallas, solo silencio y una pregunta que arde por dentro. ¿Valió la pena todo esto? Y es ahí, justo ahí, donde aparece Dios, no con un sermón ni con una solución inmediata, sino con una presencia que lo cambia todo. Una paz que no viene del mundo, una voz que no necesitas oír con los oídos porque se siente en lo más profundo del alma, una certeza que susurra, sí, valió la pena, porque en medio del dolor yo estuve contigo, porque aunque no lo viste, nunca solté tu mano. Y si hoy estás terminando este mensaje con lágrimas en los ojos, con un nudo en la garganta o simplemente con el alma abierta, permíteme decirte algo. Esto no fue casualidad. Dios te trajo aquí, te habló aquí, te recordó que tu lucha no es invisible, que tu historia sigue en marcha, que lo que hoy duele, mañana será testimonio. Mira a tu alrededor. Muchos viven atrapados por la desesperanza. Muchos han dejado de creer, de soñar, de confiar. Pero tú estás aquí. Tú sigues buscando. Y eso ya es una victoria. Eso ya te distingue. Porque mientras otros se rinden, tú estás sembrando fe. Estás abriendo espacio para que lo imposible ocurra. Quizás no veas los frutos todavía. Quizás sigas con más preguntas que certezas. Pero cada paso de fe, cada oración en la noche, cada lágrima entregada a Dios, está siendo recogida en el cielo como una ofrenda sagrada. Nada se pierde, nada es en vano. Y ahora, quiero invitarte a hacer algo más. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes, compártelo. Regálaselo a alguien que necesite una palabra, una chispa de esperanza, una luz en medio de su noche. Tal vez tú no puedas cambiarle la vida, pero Dios sí puede hacerlo a través de tu gesto. Así que deja tu comentario, escribe esta frase: Dios tiene un propósito con mi dolor. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Es tu forma de gritarle al cielo que no te vas a rendir. Y si aún no te has suscrito al canal, te animo a que lo hagas ahora mismo. Activa la campanita, porque aquí no solo hablamos de Dios, aquí lo encontramos en medio del caos, en medio del silencio, en medio de la vida real. Cada nuevo video puede ser la respuesta que estabas esperando o que alguien más necesita. Respira profundo, mira al cielo y recuerda esto: el mismo Dios que caminó con Moisés en el desierto, que fortaleció a Job en su prueba, que restauró a Pedro tras su caída, es el mismo que camina contigo hoy. Él no ha terminado contigo. Lo mejor no está en el pasado. Lo mejor aún está por venir. Así que levántate una vez más, no por tus fuerzas, sino por su gracia. Avanza, cree, abraza el proceso y confía, porque sí, hay un propósito en tu lucha y ese propósito es más grande que tu dolor. Nos vemos en el siguiente video
Y hasta entonces, nunca olvides esto. Cuando tú haces espacio para Dios, Él hace milagros en ti.